Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos. Agradecer a los citantes de este debate, en particular al representante Carlos Ardila, cuasi paisano y amigo del sur de Colombia, del departamento del Putumayo, y a cada uno de los congresistas que me antecedieron en el uso de la palabra. Un saludo especial a los funcionarios que nos acompañan, a los miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, a los señores ministros, veo por acá al ministro de Salud, siempre usted tan deferente con los debates en comisión y en la plenaria, no veo a la señora ministra de Justicia, a los viceministros, a las viceministras, gracias por asistir. Un saludo especial al pueblo del departamento del Caquetá, del Putumayo, del Guaviare, de Nariño, de Antioquia, del Pacífico colombiano, del Catatumbo, de todas las regiones en Colombia, a esas casi 200.000 familias que viven del cultivo de la hoja de coca. Recuerden todos, la hoja de coca es la planta que no mata, lo que mata es la cocaína. Y una cosa son esas 200.000 familias, campesinos de Colombia, que les toca vivir de la hoja de coca porque no tienen otro sustento para sus familias, y otra cosa son los narcotraficantes. Ojalá que las conclusiones de este debate establezcan cuál es la política del gobierno nacional para luchar contra el narcotráfico, no para marginalizar a los campesinos de Colombia, no para segregar a los campesinos de Colombia, no para estigmatizar a los campesinos de Colombia, no para llevar a los campesinos de Colombia a las disidencias, no para promover que los campesinos de Colombia tengan que llegar a los barrios humildes de Bogotá, de Cali, de Medellín o de Barranquilla, porque se quedan de qué vivir y de qué darle el sustento a sus familias. Ese es este debate, ese es el debate de fondo. Por eso muy bien que participe en esta sesión el ministro de Agricultura. Gracias, ministro. Ojalá una de las conclusiones del debate sea que el ministro de Agricultura haga parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Lo necesitamos allá, dando la orientación de la política pública. La política pública para los campesinos de Colombia no la puede seguir dando el ministro de Defensa. Mientras sean los ministros de Defensa los que den la política pública de qué van a vivir los campesinos en Colombia, nos va a llevar el que nos trajo. No tienen futuro las familias campesinas de este país. Quiero centrar el debate en dos aspectos. El primero de ellos, las fumigaciones con drones. Como ya se prohibió en Colombia las fumigaciones con avión, entonces inventaron los drones. Y en el debate que tuvimos en la comisión primera, más o menos lo que me estaban haciendo entender a mí, funcionarios del gobierno nacional, la viceministra de Defensa, entre otros, con los informes que nos han presentado, es que para fumigar con drones tienen una regulación de fumigación terrestre. ¿Cómo así? O sea, ¿el dron no es un vehículo aéreo? ¿El dron no es un vehículo aéreo? Ah, que porque es a baja altura. A baja altura también es un vehículo aéreo. Eso está claro. Y la única forma de comprobarlo es que entren ahí a Google, compañeros de la Cámara de Representantes, o leamos en un diccionario. Dice clarito, dron, vehículo aéreo, no tripulado. Es decir, para poder cumplir con las fumigaciones con drones, ya sea la prueba piloto que hizo el gobierno del presidente Santos en el primer semestre de este año, o ya sea la prueba piloto que en este momento está desarrollando el gobierno de Antioquia, el gobernador de Antioquia, tienen que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos ilícitos en este país. Se le está violando el cumplimiento a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional. Y ministra de Justicia, ¿dónde está que no la veo? Se me pierde la ministra. ¿No es que no vino o qué? ¿Cómo que se fue? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el vicio la ministra de Justicia de huirle al debate? Lo mismo fue en la comisión primera. Fue y dio un corto saludo y salió corriendo. ¿Será que hay un debate en el Senado o algún proyecto de ley en el Senado? Porque siempre los senadores son más importantes que los representantes a la Cámara. ¿Cómo así? Si se van a bajar el sueldo los representantes de la Cámara, que también se lo bajen los senadores. Esa es la decisión de esta plenaria.
que nos traten por igual. Exijo la presencia de la ministra de Justicia en esta plenaria. Presidente, por favor, si la ministra de Justicia no viene, remítale copia a la Procuraduría General de la Nación. No podemos seguir haciendo debates sin ministros. Gracias, ministro de Salud. Gracias, ministro de Agricultura. Y mucho más con la ministra de Justicia. Es que ella es la presidenta del Consejo Nacional de Estupefacientes. Le corresponde a ella estar aquí dándole la cara al país. Es en ese consejo donde se determina la política pública para tomar la decisión de las fumigaciones con drones. ¿Quién autorizó que el gobernador de Antioquia esté fumigando con drones? ¿Por qué están violando la sentencia de la Corte Constitucional? Esas respuestas nos las debería estar dando acá el Ministerio de Justicia. Se está violando, entre otros aspectos, el principio de precaución, que sé que ya lo han desarrollado en este debate. Ese principio de precaución no se está aplicando e igualmente no se cumplen cada uno de los requisitos que estableció la Corte Constitucional cuando tomó la decisión de prohibir las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia, entre otras. Una investigación científica no existe, entre otras, que exista una investigación a cargo de un órgano independiente que no puede ser ninguna entidad del orden nacional, entre otras, que se deben desvirtuar los conceptos de la Organización Mundial de la Salud y se debe desvirtuar el concepto del Ministerio de Salud, que en el 2015 fue el que sustentó la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, también para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional y prohibir las fumigaciones con glifosato en Colombia. Y el segundo aspecto, ojalá venga la ministra para que le dé la cara al país y para que le dé respuesta a los congresistas de la Cámara sobre estos interrogantes. Y segundo aspecto, presidente, y termino esta corta presentación. ¿Por qué no viene el ministro de Defensa? Me encantaría que viniera el ministro de Defensa, porque cuando hago alguna observación me gusta hacerla de frente. Lamentablemente, en el debate en la comisión primera que tuvimos la semana pasada, tampoco fue el ministro de Defensa. Y quiero decirle, amigos de esta plenaria, que el ministro de Defensa, que se la pasa hablando en las emisoras de Bogotá y en los medios nacionales, que tiene asustado a los campesinos de Colombia, que tiene asustado a los campesinos del departamento de Caquetá, amenazándolos que las avionetas y los drones van a inundar los campos y veredas de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Ese ministro que dicta la política pública desde una cómoda oficina en la avenida El Dorado en Bogotá está avanzando en generar conflictividad social a lo largo y ancho de este país. Por eso ese ministro debería estar acá, dándole la cara a sus compatriotas y a los miembros de esta Cámara de Representantes. Porque hasta hace 3 meses, el querido ministro de Defensa no era ni nada menos que el presidente de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Y fue durante 13 o 15 años presidente de FENALCO. Y como presidente de FENALCO, miren, esto es de la página web de FENALCO, tiene un sector que se llama insumos agrícolas y pecuarios. Ese gremio, FENALCO, entre otros aspectos, se dedica a promover la venta de insumos agrícolas y pecuarios en Colombia. A eso se dedicaba el ministro de Defensa hasta hace 3 meses. El glifosato, este es el glifosato, es un insumo agrícola. Por eso el ministro de Defensa se la pasa diciendo que no le teman al glifosato, que cuando él era agricultor, él era el dueño de una hacienda aquí a las afueras de Bogotá, que se dedicaba a la floricultura y que uno de sus principales insumos era el glifosato. Pues lógico, él se la pasaba promoviendo que el Estado colombiano comprara el glifosato. Aquí tengo un recorte de prensa de la misma página de FENALCO, donde dice que el ministro de Defensa el año pasado, antes de que el doctor Rafael Pardo, que era el director de posconflicto en Colombia, se enfermara, se reunió con él y textualmente dice la página web de FENALCO: recientemente el presidente de FENALCO, Guillermo Botero, se reunió con el ministro de posconflicto, Rafael Pardo, para presentarles, escuchen bien, el rol de comercializador de insumos agrícolas y buscar oportunidades de proyectos de beneficio del agro de este sector. Es decir,
A Fenalco le interesaba vender el glifosato, pero no solo el glifosato, ¿qué más quería que Fenalco vender? ¿Qué dice acá? Soda cáustica, ¿qué más vendía Fenalco? Cal, ¿qué más vendía Fenalco? Ácido sulfúrico, ¿qué más vendía Fenalco? Acetona, ¿qué más vendía Fenalco? Ácido clorhídrico. ¿Por qué es importante hablar de estos químicos en este debate? Amoníaco, ¿por qué? Porque la hoja de coca no mata, lo que mata es la cocaína. Libérele el tiempo al señor Harry, por favor. Está hablando duro, ¿no? Terminando, presidente, para que me pongan cuidado, vayan a Caquetá. ¿Por qué es importante eso? Y no lo digo a manera de chiste, ni más faltaba, lo comenté en la comisión primera. Me gustaría haber traído un kilo de coca, para que la gente entienda, ¿verdad?, la complejidad de lo que consumen quienes son adictos. No solo al otro lado del charco, como decían antes, en Europa o en Estados Unidos, aquí, en nuestras casas, nuestros hijos, cada uno de los hijos de ustedes está expuesto, y hasta ustedes mismos, al consumo de sustancias psicoactivas y al consumo de cocaína. La coca, para que se vuelva cocaína, requiere de estos químicos. Fenalco promovía la venta de estos químicos. Entonces, la ley colombiana dice, perdón señorita, la ley colombiana dice, el Código Contencioso Administrativo de Colombia dice, la ley 1437 del 2011, artículo 11, conflicto de interés y causales de impedimento y recusación. Numeral 16, dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio económico interesado en el asunto objeto de definición. Les pregunto ahora a ustedes, el ministro de Defensa, si hasta hace 3 meses era el presidente de un gremio, la Federación Nacional de Comerciantes, gremio que se dedica, entre otras, a defender los intereses del que vende glifosato en Colombia y del que vende estos químicos que son utilizados para procesar la hoja de coca y convertirla en cocaína, ¿estará en un conflicto de intereses? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. Y le pido, presidente Chacón, que envíe esta denuncia a la Procuraduría General de la Nación y al jefe del ministro, que es el presidente Duque, porque el presidente Duque es el que tiene que decretar el conflicto de interés y pedirle al ministro de Defensa que se retire de cualquier debate relacionado con las fumigaciones con glifosato en Colombia. El ministro Botero no puede participar en las reuniones del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y para finalizar, no solo está impedido porque era el presidente de Fenalco, también está impedido porque hasta hace 4 meses aproximadamente, según este comunicado de prensa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio más grande de Colombia, el ministro Botero era el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pues miren esta perla, Bayer S.A., que es la actual dueña de Monsanto, que era el productor de glifosato. Monsanto, el mismo Monsanto que perdió la sentencia allá en Estados Unidos, donde lo condenaron a indemnizar a un ciudadano norteamericano porque apareció con cáncer. Ya les hablaron de eso en este debate. Pues Bayer es miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá, según la página web de Bayer, desde 1979. Es decir, hasta hace 3 meses el ministro Botero, como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, defendía los intereses de Bayer en Colombia. Queridos amigos y amigas, acá está sentado el debate. Ojalá venga la ministra de Justicia y ojalá dé cara al ministro Botero para que se declare impedido por estos graves cuestionamientos que le he hecho en esta plenaria. Muchas gracias, presidente.